Voy a leer brevemente la bio de cada uno de ellos y desde ya, muchísimas gracias por estar conectados. Vamos a comenzar presentando a Jaime. Jaime, sabemos de lo ocupada de tu agenda, así que estés hoy conectado es un gran honor para nosotros. Bueno, Jaime Montalvo, lo tengo. Es el director de internacional de la Cámara de Comercio de España. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y técnico comercial y economista del Estado desde 1989. A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado varios puestos de responsabilidad en diversas áreas de la Administración General del Estado, como Economía y Comercio, donde fue subdirector general de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte, director de proyectos de Invest in Spain, director general de promoción de ISEX, consejero económico y comercial de las embajadas de España en Malasia y los Emiratos Árabes Unidos, y fue también vicesecretario general dentro de la presidencia del gobierno. Muchas gracias, Jaime, por estar acompañándonos hoy. Paso a leerles entonces la breve bio de Luis Rodríguez y de John Díaz de Durana, para así sí dar comienzo a la presentación de los speakers y a las palabras. Luis Se llama Rodríguez es... Semana Comex Destino Europa. Ahí estamos. Y alguna Luis broma, sí. Rodríguez es subdirector de la Dirección Internacional de la Cámara de Comercio de España. Luis se licenció en Derecho y en Administración de Empresas en Madrid, con varios posgrados y especializaciones superiores realizadas en España y en el extranjero. Atesora más de 20 años de experiencia tanto en el sector público como en el privado, en temas de crecimiento empresarial, internacionalización y consultoría estratégica, con especialización financiera. Ha trabajado en empresas públicas de fomento del comercio y la inversión, de financiación de proyectos empresariales a nivel internacional y en consultoría privada, asesorando e implementando planes de expansión internacional. Gracias, Luis, por ser uno de los principales speakers del día de hoy y por la colaboración que ha prestado en la organización de este evento, no solo en esta charla, sino a lo largo de todo el ciclo COMEX. Y por último, quiero presentarles a John Díaz de Durana. John es asociado senior de Deloitte España. Es parte de Deloitte desde 2006, por lo que tiene una amplia experiencia en impuestos transfronterizos y tecnologías y comunicaciones. Ha asesorado a incontables empresas en materia impositiva e inversiones, ha participado de publicaciones como Jurisprudencia Tributaria y Práctica y The News Magazine, publicaciones de Deloitte. Es egresado de Derecho de la Universidad de Salamanca y tiene un máster en Legislación Tributaria del Centro de Estudios Garrigues. Acompaña a John hoy Pablo Reñeblas, que es especialista en temas aduaneros también de Deloitte España. Ahora sí, les doy la bienvenida, no les robo más tiempo y les doy la palabra para que desde la Cámara de Comercio de España y desde Deloitte España nos ayuden a entender mejor el mercado español y las oportunidades para el intercambio entre nuestras regiones. Muchas gracias. Hola, Florencia. Muchas gracias. Buenos días a todos los que se conectan desde Latinoamérica. Buenas tardes a todos los que se están conectando desde otras latitudes cercanas a la europea. Mi nombre es Luis Rodríguez, soy el subdirector internacional de Cámara de España y está conectado también Jaime Montalvo, que es el director de Internacional. En primer lugar, quiero aprovechar para agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo y en concreto a su área de integración y comercio, que es responsable de la plataforma Connect Américas, la invitación que nos han hecho a Cámara de España para liderar esta sesión sobre oportunidades de negocio e inversión estratégica en España. Em, Mm, Quiero agradecer también a los compañeros de Deloitte, John y Pablo,
de Deloitte Legal. Deloitte es empresa socia de Cámara de España desde hace tiempo y bueno, agradecemos que quieran complementar esta charla que va a dar Cámara de España con aspectos ya mucho más prácticos de temática fiscal y aduanera de interés muy concreto para distintos sectores que están planteándose invertir o exportar a España. Em, Voy a compartir, creo que no estoy compartiendo, la presentación que hemos preparado para este evento. Vale. Se está viendo, ¿no, Sí, Florencia? perfecto, perfecto. Vale. ¿Se ve a pantalla completa? No sé si se está viendo a pantalla completa o... No, Todavía no. todavía ¿No? no completa. A ver, un momentito. Vale, creo que ahora, ¿no? Ahora sí, perfecto. Bueno. Pues antes de nada, tenemos que empezar, bueno, pues presentar la Cámara de España, quiénes somos, qué hacemos y qué nos hace, bueno, pues especiales conocedores primero de las relaciones comerciales de nuestro país y otras áreas del mundo. Bueno, nosotros, Cámara de España es una corporación de derecho público del Estado español. Nuestra misión es la defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación. Prestamos servicios a empresas que ejercen estas actividades y desarrollamos actividades también de apoyo a las mismas. Ejercemos la representación nacional e internacional de las cámaras de comercio territoriales de España y coordinamos a la red de cámaras españolas en el exterior. Luego hablaremos más en detenimiento de las que hay en Latinoamérica y de qué ayuda, qué función pueden prestar a las empresas locales que se están planteando España como mercado destino. Bueno, pues la Cámara de España, por lo tanto, pues es un foro adecuado, pues, de interlocución entre el sector público y el sector privado. En los órganos de gobierno de Cámara de España además figuran las principales empresas multinacionales españolas, casi todas pues con representación y actividad en Latinoamérica. Y bueno, pues disponemos de 44 cámaras, existe una red de 44 cámaras oficiales de comercio de España en el mundo y de 84 en territorio nacional. Las principales áreas de actividad de Cámara de España son, por un lado, el área de formación y empleo, que diseña y ejecuta programas a través de los cuales se impactan las capacitaciones curriculares y técnicas de más de 100.000 profesionales al año, tanto a nivel nacional como en terceros países, a través de distintos programas y proyectos en los que participamos, pues, con financiación europea, con financiación de otros organismos internacionales o multilaterales. El otro área clave de actividad de Cámara de España es el área de innovación, digitalización y competitividad, en el que se pone, bueno, pues ponemos al alcance de las empresas, pues distintos programas de competitividad en temáticas clave para las empresas, pues como puedan ser la sostenibilidad, la innovación, la digitalización, la ciberseguridad, responsabilidad social corporativa, internacionalización, etcétera. Em, en este mapa vemos precisamente lo que comentaba anteriormente sobre la red de cámaras de comercio españolas en el exterior. Latinoamérica es la región del mundo que cuenta con un mayor número de cámaras oficiales de comercio españolas en el exterior, que están a disposición también de las empresas locales de esos países, pues para aprovechar las sinergias de comercio e inversión entre esas empresas locales y pues posibles contrapartes que son socias, empresas españolas de la Cámara. Las cámaras de comercio españolas en el exterior no solo aceptan como empresas socias a empresas españolas, sino también a empresas de esas localizaciones donde radican. La región latinoamericana cuenta en concreto con 18 cámaras españolas. Bueno, pues algunas de ellas además tienen varias sedes dentro de un mismo país. Los países en los que tenemos
Cámara de Comercio española, pues son México, Paraguay, Chile, Nicaragua, Panamá, Colombia, Costa Rica, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Uruguay, Ecuador, Brasil, Bolivia, Venezuela y Argentina. Los servicios típicos que prestan estas cámaras de comercio españolas en el exterior, pues como decía, son de mucha utilidad para las empresas socias y para las empresas locales, porque lo que se intenta fomentar en todo momento es las relaciones comerciales. Pues prestan servicios de promoción, de recursos humanos, de formación, información y asesoramiento, estudios de mercado, estudios especializados, servicios de apoyo logístico, de gestión de proyectos, eventos sociales, networking. Bueno, entramos ya en lo que es el cuerpo de la ponencia sobre España y como destino de opciones de inversión y de comercio exterior para empresas de fuera de España y de la Unión Europea, en concreto, en este caso, empresas latinoamericanas. La temática es extremadamente amplia y siendo tan amplia, cuesta un poco focalizar, ¿no? Y siendo tan amplio, además, el colectivo de empresas que se conectan de toda Latinoamérica, de multitud de países, de multitud de sectores de actividad, de multitud de tamaños. Pues bueno, al final lo que procuramos en esta ponencia va a ser empezar empezar desde lo más genérico a lo más concreto. Es decir, empezar por características globales que definen y caracterizan al mercado español a todos los aspectos, vamos a empezar dando unas cuantas nociones de carácter político-administrativo, luego vamos también a dar unas cuantas nociones de tendencia demográfica y poblacional en España, vamos a analizar cómo se compone y de qué se compone la balanza comercial de España y en concreto con los países latinoamericanos, para luego entrar en los grandes sectores de interés para la inversión extranjera en España y al finalizar entrar en nichos concretos en los que puede haber interés ya para negocios y pymes latinoamericanas de variados sectores y de variados tamaños. Por lo tanto, la perspectiva va a ser multisectorial y multitamaño. Bueno, empezando por estas breves características político-administrativas que caracterizan España, bueno, pues España, bien conocida para muchos de los que se conectan, pero igual para otros, pues no tanto, pues es un estado descentralizado, altamente descentralizado, es de los estados con más nivel de descentralización del mundo. España está compuesta por 17 comunidades autónomas, más dos ciudades autónomas, que son Ceuta y Melilla, en el norte de África, con un amplio nivel de competencias propias que le ha cedido el Estado en virtud bueno, pues de la Constitución de 1978 y de desarrollos posteriores. España tiene más de 8.100 entidades locales, es decir, municipios de variados tamaños y también con un nivel de competencias asumidas bastante elevado. Y luego hacia arriba, pues España es miembro de la Unión Europea, por lo tanto, pues otro nivel de competencias, sobre todo económicas y políticas, aduaneras y comerciales, han sido cedidas en virtud del Tratado de Adhesión a los organismos europeos comunitarios. Entonces, eh, la configuración político-administrativa de España pues es muy diversa hacia arriba y hacia abajo, porque bueno, toda empresa que quiera penetrar el mercado español tiene que tener muy claro cada nivel de decisión dónde se toma. Cada nivel de decisión, cada competencia, tanto aduanera como comercial como reglamentaria, a qué nivel se toma y tiene precisamente que tratarla a ese nivel. Em, Vamos a dar también unas breves nociones sobre las características poblacionales de España y hacia dónde están tendiendo, cosa que es muy importante tenerse en cuenta a la hora de diseñar una estrategia de entrada por productos, por regiones, por posibles tendencias
de gusto en función de cómo se distribuye la población internamente en España. Bueno, bueno, durante el segundo semestre, como se ve en este cuadro, bueno, la población española aumentó en casi 70.000 personas y ahora se sitúa cerca de los 49 millones de habitantes. Es el valor máximo de toda la serie histórica de España. España nunca ha tenido este nivel de población cercano a los 49 millones de habitantes. Más teniendo en cuenta que hace apenas 3 años la población de España era 1,5 millones inferior a la que es ahora. Es decir, la población de España está creciendo a un nivel importante, pero es muy importante matizar que este crecimiento se está debiendo, como se ve en el cuadro, principalmente a la población española nacida fuera de España. Em, en concreto, la población española nacida en el extranjero ya supera los 9 millones de habitantes, mientras que la población española nacida en España, como se ve en el cuadro, ha disminuido en casi 22.000 personas respecto al periodo anterior. Por lo tanto, son datos a tener muy presentes, ¿vale? En cuanto a la hora de analizar, bueno, pues tendencias, gustos de la población, permeabilidad de productos exteriores, etcétera. Durante el segundo trimestre de 2024 también se crearon 23.000 hogares nuevos a nivel nacional y la unidad económica de hogar pues ya se sitúa casi en los 20 millones de hogares en España. Las regiones de España que más está creciendo la población son en concreto la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Y la principal población inmigrante que se está estableciendo en España a lo largo del 2024, es verdad que esto varía mucho año a año, pero los últimos datos del primer trimestre de 2024 que se muestran en esa gráfica, pues aprecian que bueno, la principal población que se está radicando en España es la colombiana, seguida de la marroquí y de la venezolana. Vale, pasamos ahora a ver unas características geoestratégicas de España como nación, ya sin entrar en particularidades regionales, sino de España como nación, y qué es lo que hace a la economía y a la situación española únicas en Europa y me atrevería a decir a nivel mundial. En primer lugar, la ubicación de la península ibérica, de España, es una ubicación estratégica, tiene una posición geográfica privilegiada, pues es un puente natural entre Europa, África y América Latina. Es decir, estamos en el cruce de caminos clave a nivel internacional. Otra característica geoestratégica clave de España, que enroca con la ponencia anterior, es la pertenencia a la Unión Europea desde 1986, que hace que España sea en muchos casos tomado como un mercado de primer acceso para las empresas latinoamericanas para una posterior penetración en un mercado europeo de casi 500 millones de consumidores. En aplicación de las libertades derivadas de la participación en el mercado interior que se mencionaban en la anterior charla, que son precisamente la libertad de circulación de mercancías, la libertad de circulación de capitales, la libertad de establecimiento y libre prestación de servicios, la libertad de circulación de trabajadores, que son las 4 grandes libertades comunitarias en relación al comercio. Y luego, derivado de ella, pues otras ventajas, como puedan ser pues, el reconocimiento mutuo de diplomas, la ubicuidad del mercado único digital, etcétera. España, pues como no podría ser de otra manera, participa de los acuerdos comerciales y arancelarios de la Unión Europea con Latinoamérica, los que se comentaron anteriormente, por lo tanto no voy a entrar mucho en ellos. Recordar simplemente el acuerdo comercial Unión Europea, Colombia, Perú, Ecuador, o el acuerdo de asociación de Unión Europea-Chile, o el acuerdo de asociación económica de la Unión Europea con CARICORUM, o el acuerdo de asociación Unión Europea-Centroamérica,
así como el acuerdo global de Unión Europea con México, que se está precisamente en procedimiento de aprobación por ambas partes tras la última actualización del 2018, ¿vale? No voy a entrar en estos acuerdos, pero como veis, casi toda Latinoamérica dispone de acuerdos preferenciales que favorecen en algunos casos aranceles, en otros casos otros aspectos, barreras técnicas, barreras arancelarias, para fomentar el comercio con Latinoamérica. Una tercera característica geoestratégica de España es el nivel de las infraestructuras, en concreto las infraestructuras de transporte, están caracterizadas como unas de las de mayor calidad de la Unión Europea, fruto del buen uso que se le dio en su día, pues bueno, a los fondos europeos que se destinaron en España precisamente a la modernización de dichas infraestructuras. Y hoy en día, pues gracias a ese trabajo ingente que se realizó en los años finales de los 80, 90 y 2000 de dotación y remodelación de infraestructuras clave, pues se puede decir que España atesora unas de las mejores redes de transporte terrestre, aéreo y marítimo de Europa, lo que facilita enormemente pues, la logística, el transporte de bienes y personas y el comercio a nivel intracomunitario y extracomunitario. Pues, por poner un ejemplo, entre los 10 puertos más importantes de Europa, 3 de ellos están situados en España. En el ranking, Valencia, el puerto de Valencia figura en cuarto lugar, el de Algeciras figura en quinto lugar y el de Barcelona en sexto lugar de este ranking de puertos más importantes, cosa que además es de especial relevancia para las empresas latinoamericanas. Otra característica clave geoestratégica de España pues es la fuerza laboral altamente cualificada de que se dispone en España. En concreto, la mano de obra destaca en sectores como la ingeniería, las telecomunicaciones, la tecnología o el turismo. El sistema educativo del país y la creciente inversión en innovación tecnológica pues han creado un entorno de talento accesible para las empresas. Además, a un coste relativo bastante inferior al de algunos de nuestros vecinos europeos. Esto hace que, bueno, pues muchas de las poblaciones técnicas incluso, bueno, pues se exporten dentro de la Unión Europea a otros mercados y esto hace que la capacitación técnica de los profesionales españoles pues sea muy valorado por empresas que se instalan en España, pues entre otros factores, ese menor coste relativo de mano de obra que existe para profesiones altamente cualificadas. Em, Vamos a dar, como decía antes, unas cifras también bueno, cómo se compone las cifras principales de comercio exterior de España, cuáles son nuestros principales socios comerciales y cuáles son las tendencias de sectores que van al alza o que van en declive en los últimos años. Bueno, pues como se puede apreciar en el cuadro que se muestra y en el gráfico que se muestra, las exportaciones españolas de mercancías se situaron en pues, 383.000 millones de euros en 2023, que es el segundo mejor dato histórico en cuanto a exportaciones de mercancías españolas por detrás del 2022. La recuperación post-COVID de las exportaciones españolas ha sido mucho más intensa que la de otros países europeos y está por encima también en un 26% de la recuperación de las exportaciones de la zona euro. Por su parte, las importaciones, como se ve también en el cuadro que se muestra, de mercancías, se situaron en el 2023 en 424.000 millones de euros. Em, lo que supone un descenso del 7,2% en términos interanuales con el año anterior. Igual que en el caso de las ventas exteriores, pues este retroceso se produjo tras 2 años de extraordinaria recuperación tras la pandemia del COVID, en el que el crecimiento nominal llegó a alcanzar un 25% y superó en 30% al del 2022.
El gráfico de la derecha se puede ver que el desglose sectorial de importaciones y exportaciones, los mismos tres sectores, que son en concreto el del automóvil, el de bienes de equipo y alimentación, bebidas y tabaco, son los que han ofrecido aumentos interanuales más pronunciados. El déficit comercial español de mercancías en 2023 se situó, por lo tanto, como se ve en el saldo comercial, en la columna de saldo comercial, en 40.000 millones de euros, que supone un 40% menos del registrado en el ejercicio anterior. Es muy importante resaltar que este déficit comercial está muy fuertemente influenciado por el componente energético. De este déficit comercial de mercancías, el 81% corresponde precisamente a productos del sector energético. ¿Eh? Em, bueno, como consecuencia, la balanza comercial de mercancías de España, pues tradicionalmente ha sido deficitaria, cosa que luego, en términos cuando se mete en juego la balanza de servicios, como veremos luego, hace que los datos finales de balanza comercial sean superavitarios, pero exclusivamente por el componente de servicios. En cuanto a mercancías, la balanza comercial española siempre ha sido deficitaria. Si nos fijamos ahora exclusivamente en las importaciones, podemos ver en el gráfico de la derecha cómo los principales sectores en los que la economía española demandó mercancías en 2023 pues fueron, como se ve, en primer lugar bienes de equipo, en segundo lugar los productos químicos y en tercer lugar productos energéticos, alimentación, bebida y tabaco. En la tabla de la izquierda se puede observar, sin embargo, que el sector de las importaciones, que el sector que creció a mayor ritmo de importaciones fue el del automóvil, a pesar de que se encuentra en el tercer lugar, no, en el sexto lugar fue el que más creció en cuanto a contribución de importaciones en España en el último ejercicio. Em, si analizamos ahora por regiones cómo se comportan las importaciones y las exportaciones españolas, se puede ver cómo tanto para las importaciones como para las exportaciones, el primer socio comercial para España es, con mucha diferencia, la Unión Europea. En el 2023 acaparó más de un 74% de las exportaciones españolas y casi un 60% de las importaciones españolas de productos. A continuación se sitúa el continente americano, que representa, como se ve en esas tablas, casi un 11% de las exportaciones españolas y casi un 13% de las importaciones de productos en España, aunque bien es cierto que en relación a las importaciones se puede ver que el continente asiático casi dobla en porcentaje la cifra del continente americano. El reparto en relación a las cifras que corresponde al continente americano, se puede ver que en lo que hace a las exportaciones está casi igualado entre América del Norte y América Latina el destino de las exportaciones españolas. América del Norte acapara un 5,5% y América Latina un 5,2% de las exportaciones españolas. Mientras que en lo relativo a las importaciones, como se ve en su respectivo cuadro, América del Norte aventaja a América Latina en 2 puntos porcentuales. Si analizamos ahora la cartera de proveedores de España en lo que a importaciones se refiere, vemos que en el top 10 tan solo se sitúan 3 países no europeos como proveedores de España, que son China, Estados Unidos y Turquía. Y para llegar a un país latinoamericano hay que llegar al puesto 13, que lo ocupa Brasil, y en segundo lugar, país latinoamericano es México en la posición 18 de proveedores de España. En la derecha
se puede ver una tabla monográfica de las relaciones comerciales exclusivamente con América Latina. Pues bien, se puede ver fácilmente que el saldo comercial con América Latina considerado como un bloque, es deficitario por importe de 2.231 millones. Los mayores socios comerciales de América Latina para España en 2023 fueron efectivamente México y Brasil, tanto para exportaciones como para importaciones, a una distancia bastante considerable de los siguientes, que son Argentina, Chile y Venezuela. Y el resto de economías latinoamericanas tienen una participación muy residual tanto en porcentaje de exportaciones como de importaciones. Em, y ahora, dentro de España, ¿cómo se comportan las importaciones en función de la región? Retomando un poco y reconectando con lo que decíamos al principio de la ponencia, em, la configuración interna de España es muy asimétrica en cuanto a disposición de población, en cuanto a incluso a gustos comerciales. Pues bien, como se ve en esta tabla, las importaciones por comunidades autónomas, la primera posición la ocupa la Comunidad Autónoma de Cataluña, tanto en 2023 como en 2022. La segunda posición la ocupa la Comunidad Autónoma de Madrid y ya a bastante distancia del tercero, que es Andalucía. Y como se puede ver en prácticamente todas las regiones, entre el 2022 y 2023 descendió el volumen de importaciones en todas las regiones. Y ahora entramos a analizar brevemente la balanza de servicios, que como comentaba antes, es la que hace más característica la economía española. Em, la balanza de servicios es clave desde hace ya bastantes años para decantar el saldo total de la balanza comercial a favor de España, ya que hemos visto que los saldos en la balanza de mercancías eran deficitarios. El ejercicio 2023, además, ha sido especialmente importante para el comercio de servicios en España. El saldo positivo de los servicios repuntó aún más a lo largo del 23, impulsado sobre todo por la intensificación en la recuperación del turismo tras la pandemia y también por el dinamismo que mostraron otros servicios. Em, de esta manera, el comercio de servicios se consolida como uno de los principales motores en el crecimiento de la economía española. En- sí, no, perdón, que me estaban diciendo una cosita. Continúo. Se consolida como uno de los principales motores en el crecimiento de la economía española. En concreto, el sector turístico es el que hace que es el principal sector económico de España. Según la estadística de movimientos turísticos en frontera, desde el 2020, año de pandemia, en el que el número de turistas no llegó a 19 millones, al año siguiente, con la primera relajación de las restricciones de movilidad, se alcanzó una cifra de casi 32 millones de turistas. En 2022, con la eliminación de la práctica totalidad de las restricciones, sin considerar todavía China, que todavía mantenía las restricciones, se llegó a un número de turistas que entraron en España de 71,6 millones y en 2023 se alcanzó el récord máximo de 85,1 millones de turistas. Es el récord histórico en el volumen de turismo recepcionado por España, em, que supera incluso a los números prepandemia y hacen que España sea hoy en día la segunda potencia turística del mundo, lo que abre el camino, como veremos un poquito más adelante, a negocios y a la importación de servicios y a la implantación de empresas en España focalizadas en el sector turístico, dado el enorme potencial y el enorme crecimiento que hay en ese sector. Además, se aprecian unas tendencias de fondo muy positivas que inciden en la trayectoria positiva del sector turístico en España, como son el crecimiento de la población jubilada, tanto a nivel español como a nivel europeo, como en otros países, la mayor flexibilidad laboral, que permiten una mayor desestacionalización de la demanda y el reparto
de esa carga de turismo a lo largo de todo el ejercicio y no solo en periodos pico como es el verano en España. También se observa un aumento de los visitantes extranjeros con mayor capacidad de gasto y una mayor diversificación en los destinos a visitar. Dentro de los ingresos por servicios no turísticos, sin, sin duda, los otros servicios empresariales, como se ve en la tabla, son entre los que se incluyen el I+D o los servicios de asesoría legal y técnica, todos ellos de alto valor añadido, también tuvieron un peso significativo. Así como los servicios ligados al transporte y los servicios de comunicaciones, informática y servicios de la información. En lo que se refiere al pago por servicios que realizó la economía española al extranjero, también en este caso los de mayor peso fueron los servicios no turísticos, cuyas principales partidas fueron las mismas que en el caso de los ingresos que comentábamos antes. El área geográfica extraeuropea de mayor relevancia, tanto en ingresos como en pagos por servicios, fue en este caso América del Norte y América Central, considerando México. Bueno, algunos datos cualitativos que hay que apuntar para apuntalar un poco la idea de la economía española para los oyentes, pues son, pues bueno, en España en el 2023 se situó como la 15ª mayor economía del mundo y la 4ª mayor de la Unión Europea. El PIB per cápita, pues, 34.500 euros, es un país de renta media alta. La contribución al PIB per cápita, como se ve en el cuadro de quesitos, pues continuando con lo que hablábamos antes, el 67,5% lo aporta el sector servicios, el 15% la industria y luego ya a mayor distancia la construcción el 5,7% y la agricultura el 3,2%. La tasa de desempleo de España es relativamente alta en relación con el resto de países de la Unión Europea. Es casi del 13% en abril de 2023. Si bien los sistemas de protección social en España bueno, están muy desarrollados y garantizan unos ingresos mínimos para todas las familias independientemente de su condición. Como decíamos, pues el turismo es el sector económico más importante en España y un dato importante, España es el segundo receptor neto, como se ve, de fondos de recuperación y resiliencia por 140.000 millones, de los cuales una parte es en subvenciones y otra parte en préstamos. Este importe tan importante derivado de la pandemia y de los acuerdos que se realizaron en Europa para superar la pandemia con los llamados PRTR, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hace que aparte de los sectores naturales y de la demanda natural de los sectores económicos españoles, esto hace que determinados sectores, como son el de transición verde, al que se ha dedicado el 40% de estos importes de PRTR, o el de transición digital, al que se ha dedicado el 28% de estos importes, pues estén en una situación especialmente atractiva para intentar o probar nuevas inversiones o nueva atracción de capital o incluso posicionarse para exportar productos en estos ámbitos. Pues estos destinos pues se generan múltiples oportunidades de comercio y de inversión añadidas. Vale, entramos ya para ir terminando con las dos últimas slides. En esta primera mencionamos lo que son los grandes sectores de oportunidad en el mercado español a fecha de hoy, para en la siguiente entrar en nichos mucho más concretos para empresas ya de todo tipo de tamaños. Bueno, en cuanto a los grandes sectores de oportunidad, muchos derivados de estas tendencias europeas de fondos PRTR que financian determinados sectores, hay que mencionar, bueno, en primer lugar, el sector de las energías renovables. España se ha propuesto alcanzar la descarbonización de su modelo energético para 2050. Este reto supone avanzar en energías alternativas y una oportunidad de generación de empleo y de crecimiento económico. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece este horizonte en dos fases. En la primera fase hasta 2030 y la segunda hasta 2050, con hitos muy concretos. Por lo tanto, hay un amplio periodo en el que el sector de energías renovables va a ser
un gran generador de riqueza y generador de oportunidades en cuanto a comercio e inversión. El sector tecnológico, de tecnologías de la información, es un sector también con muchas oportunidades derivadas del Plan España Digital 2026 que está alineado a su vez con el programa de política para la década digital 2030 de la Unión Europea. El sector de ciencias de la vida es un sector también en el que se ha convertido en uno de los más dinámicos y competitivos a nivel internacional, el sector español. La industria agroalimentaria, España es cuarta potencia agroalimentaria de Europa y décima del mundo. Este sector agroalimentario está experimentando una transformación disruptiva y decisiva hacia la digitalización y la sostenibilidad para hacer frente a los nuevos retos, pues, como el cambio climático, la adaptación a nuevas tendencias de consumo. Los centros tecnológicos españoles son líderes también en estos ámbitos de industria agroalimentaria. Bueno, la automoción, España es el segundo mayor fabricante de vehículos europeos. En España hay establecidos hoy en día 9 grupos multinacionales con 17 plantas productivas de automóviles que ensamblaron 2,45 millones de automóviles en el ejercicio 2023. Muchos de ellos se están enfocando además a modelos eléctricos, también aprovechando estos PRTR de los que hablábamos. El sector aeroespacial también destaca en la economía española. España ocupa la quinta posición en Europa en relación al volumen de ventas y número de personas empleadas. La logística, el transporte y la industria audiovisual. No voy a profundizar más en estos grandes sectores porque quiero ya terminar con lo que son los nichos de mayor interés para empresas y de todo tipo, desde pequeñas empresas. Quiero mencionar cómo están y qué oportunidades hay en qué sectores muy concretos. En concreto, tecnología y software. Hay una demanda en auge de soluciones tecnológicas que aporten innovación en la economía española. Las más habituales que se están demandando pues, son las aplicaciones para móviles, software de gestión empresarial, desarrollo de web y marketing digital. Energías renovables, como hablábamos en la anterior diapositiva, en la anterior slide, no solo hay oportunidades para grandes empresas de implantación y de inversión en grandes proyectos, sino que incluso para empresas de más reducido tamaño hay muchas oportunidades de crecimiento vía proyectos pequeños de acondicionamiento de hogares, de pequeñas instalaciones que están también subiéndose a la ola de las energías renovables en virtud de esta iniciativa europea. La salud y el bienestar, bueno, pues las aplicaciones de salud, de telemedicina y dispositivos médicos tienen muchas oportunidades de nuevas ideas para seguir emprendiendo, aportando soluciones innovadoras. El turismo sostenible, como mencionábamos antes, un sector en constante crecimiento que siempre da la bienvenida a nuevas ideas, nuevas empresas y nuevos modelos que hagan que la industria española siga siendo puntera en el sector turismo. La educación online, las soluciones de movilidad, la movilidad desde la fabricación de vehículos eléctricos hasta soluciones de transporte compartido, están muy en boga en España. Soluciones de comercio electrónico que constituyen además una forma con riesgo más controlado. Bueno, y otros sectores como puedan ser la redacción de artículos y copywriter, el streaming, los asistentes virtuales para empresas, la organización de eventos, que está muy en boga en España, sobre todo eventos de carácter más internacional, fotografía comercial y creativa, servicios de delivery, muy en boga también, servicios de cuidado de niños y de atención de personas mayores, dada un poco la pirámide poblacional y las tendencias de trabajo de padres y madres en el mercado laboral hacen que se demanden muchos servicios de cuidados de niños, empresas especializadas en estos servicios y de personas mayores. Bueno, creo que me estoy excediendo un poco en tiempo, por lo tanto, me pongo a disposición para profundizar en alguno de estos sectores para aquellas empresas interesadas y no robo más tiempo a los siguientes speakers de Deloitte que van a aportar información muy útil a nivel fiscal. Lo siento compañeros de Deloitte y lo siento Florencia que me he extendido un poco más de la cuenta. Perdón. No, por favor. También un placer escucharte. Veo muchos halagos a la presentación, que dicen que ha sido muy conciso, muy claro.
Así que, bueno, muchas palabras de halago para Luis y Muchas para la gracias. Cámara de Comercio de España. Em, bueno, si les parece, entonces pasamos a la presentación de Deloitte. Así que John y Pablo les damos la palabra. Recuerden que pueden ir haciendo sus consultas, por favor, en la sección de preguntas y respuestas. Y al final de la presentación de Deloitte pasamos a leer y a responder todas. Gracias. Muy bien, muchas gracias a Luis. Y bueno, lo primero de todo agradecer a BID y a Conecta Américas y a la Cámara de Comercio de España pues la oportunidad de compartir con todos vosotros unas pinceladas de la fiscalidad en España, sobre todo centrado en la inversión desde Latinoamérica, ¿no? Estamos conectados a la sesión Pablo Renieblas y yo mismo. Como ha explicado al principio, yo os voy a comentar un poco el ámbito fiscal en la inversión en España desde un punto de vista de la imposición directa, todo lo que tiene que ver con la imposición en el mundo del impuesto sobre sociedades, en el mundo del IRPF. Y luego Pablo va a comentaros un poco bueno, pues el contexto, digamos, en el ámbito aduanero, porque entendemos que aquí pues, bueno, hay empresas que están interesadas tanto en establecerse en España para operar, como en exportar a España, bueno, prestar servicios quizá incluso en físico o en remoto hacia España, ¿no? Entonces, bueno, la presentación, como digo, sí que se vuelve un poquito más técnica en cuanto a que entramos en un ámbito técnico fiscal, pero vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible para que, bueno, pues para que sea para todos los públicos, por decirlo de alguna manera, porque entendemos que aquí habrá gente de negocio, habrá gente de exportaciones, habrá quizá algún financiero. Entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo de manera que sea digerible por todos los públicos, ¿no? Eh, Voy a compartir la pantalla. eh, Espero que se vea ya. Si no me decís, ¿se ve ya? Todavía no. A ver. Luis, por las dudas. Ahí está, creo que sí. ¿Se ve en grande? Ahí está, perfecto. Pensé que Muy Luis bien. se había conectado, pero no, perfecto. Ahí se ve Estu- bien, John. Estupendo. Bueno, pues lo primero decir, bueno, vamos a hacer un pequeño, bueno, una pequeña revisión de cómo está el panorama fiscal actual en España, ¿no? España es un país que tiene relaciones históricas de comercio con todos los países de Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, por lo cual, lo primero de todo, y yo creo que es importante decirlo, cuenta con una amplia red de convenios para evitar la doble imposición entre la mayor parte de los países de Latinoamérica y España, ¿vale? Actualmente, bueno, pues hay convenios para evitar la doble imposición entre México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, muchísimos países de Latinoamérica y España, que lo que hacen es evitar la doble imposición, que no se tribute dos veces por la misma renta en el contexto de prestación de servicios, de entrega de bienes entre las empresas de Latinoamérica y las empresas receptoras en el mercado español. Esto es muy relevante. España probablemente tiene la red de convenios de doble imposición más amplia que tiene un país en el mundo con el resto de países de Latinoamérica, y claramente constituye una ventaja respecto a otros países que no tienen estos convenios para evitar la doble imposición. Por lo que decía, porque ofrece ventajas fiscales, entre comillas, y porque también bueno, pues aporta seguridad jurídica en las relaciones bilaterales que puede haber entre España y el resto de países de Latinoamérica que hacen negocios con España en este caso, ¿no? Eh, en cuanto a España, aunque sea obvio decirlo, España es un Estado miembro de la Unión Europea. Esto, bueno, es positivo en algunos aspectos que vamos a comentar ahora,
pero también bueno, pues, conlleva el cumplimiento de ciertos estándares, ¿no? Entonces, ¿por qué es positivo? Bueno, pues obviamente la Unión Europea en toda su regulación fiscal lo que intenta es aportar transparencia y estabilidad en las relaciones bilaterales, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, al estar España en la Unión Europea, desde un punto de vista, digamos, extrafiscal, sino más de negocio, pues ofrece, las empresas que se instalan en España tienen acceso al mercado común, ¿no? Y eso proporciona, bueno, pues obviamente seguridad jurídica pues, para las empresas latinoamericanas que busquen una expansión internacional en caso de que consideren establecerse en España como punto de acceso al mercado europeo. Como decimos, también tiene ciertas obligaciones. Estar dentro de la Unión Europea pues conlleva someterse a los criterios o a los estándares fiscales de la Unión Europea. Entonces, en España pues seguimos las directivas en materia fiscal que establece la Unión Europea, que establecen, bueno, pues una serie de reportes probablemente y de controles, ¿no? Pues como el reporte de esquemas fiscales a través de la Directiva de Cooperación Administrativa, CRS, que es un poco el estándar de traslado de información automática que realizan los bancos, pero bueno, pues todas estas obligaciones intentan promover un entorno de inversión claro y seguro para las empresas, ¿no? Em, Profundizando un poquito en cuanto a la parte de imposición directa, en España hay un impuesto que grava la renta de las empresas que operan en España como residentes, y hay otro impuesto que grava la participación de los negocios de las empresas como no residentes, ¿no? En el impuesto sobre sociedades en concreto, que es el que grava la renta de las sociedades españolas en caso de empresas latinoamericanas que quieran establecer aquí un centro de producción, una sociedad holding en la que luego colgar sus inversiones en Latinoamérica o en Europa. Eh, en esencia, una sociedad, bueno, pues el impuesto sobre sociedades, digamos que tiene un tipo nominal del impuesto del 25%, que en el ámbito de la Unión Europea es un tipo medio, digamos, no es bajo como Irlanda, que puede tener un 12,5%, pero tampoco es tan alto como Francia o como Alemania, que pueden tener un tipo combinado en torno a un 33-34%, con lo cual es un tipo general medio que se reduce en el caso de las pymes. Son aquellas empresas que consideramos pequeñas y medianas empresas, que son aquellas, en el caso de que aplique un tipo del 23%, cuya cifra de negocios, cuyo ingreso bruto sea inferior a 1 millón de euros. También hay ciertos beneficios fiscales para las empresas de nueva creación que disfrutan de un tipo reducido del 15% durante el primer ejercicio y el siguiente de operación. En cuanto a incentivos fiscales, bueno, pues digamos que los incentivos fiscales en España en los últimos años se han ido, digamos, reduciendo, pero siguen existiendo ciertos incentivos fiscales en determinados ámbitos, ¿no? Como decíamos, para empresas de reducida dimensión, en este caso, que tengan una cifra de negocios inferior a 10 millones de euros y que luego no estén incluidas en un grupo que tenga un nivel de facturación consolidado superior, existen ciertos incentivos, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de una reserva de nivelación que permite diferir la tributación de ciertas bases imponibles. Tenemos también incentivos para este tipo de empresas que permiten deducir el deterioro de créditos por posibles insolvencias de deudores, con una cobertura de riesgos hasta el 1% de los deudores, ventajas en la amortización de activos, etcétera. Esto es lo que se refiere a empresas de reducida dimensión. Luego, para el resto de empresas, incluido estas también, existen incentivos fiscales a la realización de cierto tipo de actividades, ¿no? Como podrían ser, por ejemplo, pues, actividades de I+D, de investigación y desarrollo, y también de innovación tecnológica, que generalmente se suelen mover en un entorno del 25% de la cuota tributaria a ingresar por el impuesto sobre sociedades, aunque pueden llegar al 42% cumpliendo determinados requisitos, ¿no? Hay otro tipo de deducciones, pues por inversiones, por ejemplo, en producciones cinematográficas, por creación de empleo, por contribuciones empresariales a sistemas de previsión social empresarial. Y luego, con carácter general, en el caso de que España se utilice como un hub de acceso al mercado europeo y se constituya la sociedad española como holding de
otras compañías filiales que puedan operar en otros países, pues digamos que tiene una exención a los dividendos del 95% de esos dividendos que reciba de ciertas empresas que cualifiquen a estos efectos, ¿no? Con lo cual, a efectos del impuesto sobre sociedades, digamos que un tipo general medio, con ciertos incentivos para pymes y para empresas de nueva creación, y con incentivos relacionados principalmente pues, con la actividad relacionada con intangibles, como he dicho, con el I+D, con las producciones cinematográficas, así como por creación de empleo y contribuciones empresariales a sistemas de previsión social. En cuanto al ámbito personal del inversor, bueno, pues España ofrece ciertas ventajas también para los trabajadores que vengan a trabajar a España con ciertos requisitos, ¿no? En concreto, el régimen de impatriados de la ley del IRPF, que históricamente se conoce como la ley Beckham, debido a que bueno, pues se promulgó cuando este futbolista vino a jugar al Real Madrid. Ofrece un régimen fiscal favorable a los impatriados que trasladen su residencia fiscal a España, como he dicho, con ciertos requisitos, ¿no? Al final garantiza una tributación como no residente, es decir, solo se tributa por las rentas obtenidas en España, salvo rendimientos del trabajo, que en este caso se tributa por la renta mundial, aunque a un tipo más reducido. Sobre los primeros 600.000 euros se tributa a un 24%, cuando el tipo marginal del IRPF en España, del impuesto de la renta de las personas físicas, se ubica, dependiendo de las comunidades autónomas, entre un 45 y un 50%, ¿no? Aproximadamente. Es aplicable durante 6 años y en términos generales el régimen pues, aplica a trabajadores, incluyendo trabajadores remotos también, bajo ciertas circunstancias, a determinados tipos de autónomos e incluso a personas que vengan a ejercer pues, cargo de administrador de entidades e incluso con entidades vinculadas, ¿no? Hay un cambio reciente y esta normativa también aplica a los cónyuges de estas personas. En concreto, en la Comunidad de Madrid se está tramitando una nueva normativa que está relacionada con esta tributación más beneficiosa para aquellos trabajadores que pagan su residencia en España y que nunca han trabajado en España, que se llama coloquialmente la ley Mbappé, un poco también por el futbolista, que lo que pretende es una reducción del tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas por la llegada a Madrid del extranjero y la realización de inversiones en la región. ¿Vale? También hay cierta normativa de Golden Visa en caso de inversiones mínimas de 500.000 euros en bienes inmuebles u otros activos en España, que facilita el acceso a la residencia para el inversor y su familia. Y bueno, yo voy a parar aquí porque creo que está el tiempo limitado. En cualquier caso, bueno, espero haberos dado una especie de, bueno, de revisión general de lo que pueden ser los incentivos a la inversión, y doy paso a mi compañero Pablo Renielas, que como os he comentado, pues tratará los temas relacionados con el régimen aduanero español en el caso de, bueno, pues empresas que estén interesadas en exportar bienes a España. Pablo, te doy la palabra. Gracias, John. ¿Puedes pasar a la otra? Vale, fenomenal, gracias. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Bueno, en relación con aduanas, lo importante que hay que conocer es que la Unión Europea, en términos de fronteras, es única. Por lo tanto, la normativa es exactamente la misma. La teoría es que me da igual que tú vayas a importar por Portugal, por España, por Francia, por Italia, por donde tú quieras, donde vais a tener que aplicar la misma normativa. La normativa es idéntica. Sin embargo, la realidad, como todo en este mundo, cada país es distinto, cada autoridad es distinta. E incluso la normativa da cierta flexibilidad, de tal manera que cada país ha ido adoptando esa norma como ha querido, y ha habido que, o ha supuesto que determinados países estén mucho más desarrollados en ámbito aduanero que otro, y por lo tanto sea mucho más fácil ir por algunos países que otros. Otro elemento importante que tenéis que saber es que para poder importar en Europa, lo primero es que el que importa tiene que estar establecido en el territorio de la Unión Europea. Es decir, tú tienes que tener una sociedad, ya sea a través de un establecimiento permanente, una filial, tienes que tener algo, tú tienes que estar registrado. Si tú no, en caso de que no estés registrado, tú nunca vas a poder importar. Quien va a tener que importar es tu cliente, aquel al cual tú vayas a vender, ¿vale? Esto es único, evidentemente, en todo el territorio de la Unión Europea. Y claro, ya si te estableces, pues empezamos con todo el tema de la fiscalidad que ha estado explicando hasta ahora John, ¿vale?
Como países más destacados en el ámbito aduanero, voy a contar quién es el gran competidor de España en este momento, que es Países Bajos. Es decir, aquí tenemos Países Bajos, el puerto de Róterdam, como el gran puerto de entrada, pero el país que más competencia está haciendo a Róterdam es España. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Pues la principal es que toda la normativa aduanera en Europa la Comisión Europea lo que pretende es que toda la intercomunicación sea a través de sistemas informáticos. Y aunque pueda sorprender, España es el país que tiene la aduana más informatizada y más moderna de toda Europa. Yo he sido funcionario de la Comisión Europea, he sido funcionario de la aduana española, ahora estoy en Deloitte, y cuando excompañeros de otras aduanas, tanto centroamericanas como sudamericanas, venían a Europa a preguntar por, oye, déjanos contactar con el país con la aduana más moderna para poder ver qué sistemas tiene e implementarlos, la Comisión Europea siempre ha dicho que el sistema informático más moderno es el español. ¿Eso qué supone? Rapidez. Rapidez a la entrada de productos. Son las aduanas más rápidas, sin lugar a dudas, ¿vale? Otros dos elementos, otro elemento importante que también tienen estos dos países es que la normativa aduanera establece muchas simplificaciones que te reducen de nuevo tiempos y costes. Y las dos aduanas con mayor nivel de simplificaciones, de nuevo va a ser la aduana holandesa y la aduana española. De nuevo, ¿por qué? Porque si tienes un sistema informático que te permite controlar todo ese movimiento, lleva a que tú puedas implementar todas esas facilitaciones de forma muy rápida, ¿vale? Con lo cual, esto es un tema bastante importante. Os puedo comentar desde un punto de vista práctico que, por ejemplo, mucha empresa alemana están creando 2 hubs logísticos dentro de Europa. Para toda la zona norte se van a Rotterdam y para toda la zona sur se vienen precisamente a España, quitando Italia y quitando otros países. Además, la propia normativa aduanera facilita que tú puedas enviar mercancía a Italia y, sin embargo, el despacho de la mercancía, la presentación de las declaraciones se haga en España. Esto sorprende mucho, pero es así. Es lo que se llama despacho centralizado. Porque tú, a lo mejor, pues, te puedes justificar en la propia lengua y dices, oye, por lengua, por la documentación que viene en español y demás, me resulta mucho más fácil, mucho más sencillo que toda la documentación me la controlen desde España. Pues eso lo permite la normativa aduanera y tú puedes enviar mercancía a un país como puede ser Italia y sin embargo quien te lo está controlando es la aduana española. Curiosamente desde Italia no se puede hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque Italia no tiene un sistema informático desarrollado que te permita hacer esto, ¿vale? ¿Cuáles son los principales puertos de entradas de productos latinoamericanos en España? Pues los 3 principales son Barcelona, Algeciras y Valencia, que además realmente no es este el orden bueno es Algeciras, Valencia y Barcelona en cuanto a orden de entrada y en cuanto a tamaño es Valencia, Algeciras y Barcelona, ¿vale? Pero sin embargo, por donde entran más productos en España que no sea vía marítima es vía aérea y es precisamente la aduana de Madrid-Barajas, precisamente por las interconexiones que se tiene y sobre todo porque muchos productos perecederos que provienen de allí entran a través de esta aduana, ¿vale? Ahora, por ejemplo, si fuéramos, ahora que viene el Día de Todos los Santos y vierais Barajas, yo que soy administrador de la aduana de Barajas, está preciosa, toda llena de flores, donde el gran suministrador de flores de toda Europa es Latinoamérica y nos vienen de allí y desde aquí, desde el aeropuerto de Barajas, se reparte precisamente a toda Europa, ¿vale? No me voy a meter en el tema de lo que son los acuerdos de libre comercio, ya los ha contado Luis, es importante tenerlos en cuenta, ¿vale? También había por ahí, sí que he visto en el Q&A, estaba cotilleando mientras estaba haciendo nuestras presentaciones, que hablaba sobre posibilidad de importar determinados productos en Europa y facilidades y demás. Bien. Aquí la ventaja también que tenemos es que tanto el portugués como el español son lenguas cooficiales, por lo tanto podéis entrar en la página web de la Comisión Europea y simplemente ponéis la palabra TARIC, ¿vale? Que es la forma en que se denomina la clasificación de mercancías en Europa. Tú puedes entrar ahí y vas a ver el arancel que se aplica en función del país, incluso todas las medidas especiales que se están introduciendo en Europa para controlar estas mercancías, con lo cual tú puedes tener una idea relativamente fácil y rápida para ver si tu mercancía, pues oye, puede ser competitiva, pues porque del país del cual la estamos introduciendo el arancel es cero y no tiene ningún tipo de medida de control especial que te pueda poner problemas, con lo cual esa página web de la Comisión Europea ayuda mucho, además es totalmente libre y abierta. Os podría decir que en España también está, pero el problema de España es que la tiene la Agencia Estatal de Administración Tributaria
y necesitas un certificado digital para entrar porque no quieren que se colapse y por lo tanto solo dejan a aquellas personas que están identificadas de la agencia tributaria, pero son iguales, o sea, directamente entre la Comisión Europea, simplemente marcáis el idioma, si queréis español, si queréis portugués, y directamente lo podéis ver, ¿vale? De todas formas, si no, a Florencia le podemos pasar el enlace para que lo tengáis y lo podéis introducir. Quizás a futuro el elemento más importante es el posible acuerdo Mercosur, ¿vale? Que este no se ha nombrado, que es, estamos ahí en discusiones constantemente y en algún momento conseguiremos que se apruebe, ¿vale? Y una vez que se apruebe, realmente de nuevo supondrá una ventaja fundamental competitiva en todo lo que es el movimiento entre Europa y Latinoamérica. Y realmente eso es lo que os quería contar, porque España es especialmente desconocido fuera como un país muy potente en el ámbito aduanero, sin embargo en Europa siempre tenemos las best practices, siempre la Comisión Europea nos pone como los primeros de la clase y en Europa sí es conocido, ya os digo que muchas empresas nos están utilizando como hub logístico, sobre todo por la rapidez, es decir, la capacidad de despacho que tenemos en un aeropuerto, la media es de hora y media, es decir, desde que llega la mercancía, aterriza hasta que se despacha, esa es la media. En un puerto, pues podemos hablar de grandes portacontenedores que te entra en Algeciras un gran portacontenedor de 20.000 contenedores y sin embargo la media de despacho estamos hablando de un día y medio como mucho, con lo cual es una aduana muy rápida, muy ágil, con muchos puntos de entrada, con buenas líneas e incluso con la posibilidad, como os digo, de si hacéis envíos directos a otros países, que sea desde aquí el que se haga el despacho porque va a ser todo más rápido y somos una gran competencia con Países Bajos, ¿vale? Y bueno, he intentado ir a toda pastilla para no limitaros el tiempo y a Florencia le pasaremos de todas formas, si queréis, esa conexión con la página web de la Comisión Europea para que os la pueda pasar. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, John. La verdad que la cantidad de consultas y también de halagos que estamos recibiendo es increíble. Todos destacan, al igual que con la sesión de Luis, la claridad, la precisión y el profesionalismo de la información que están dando. Realmente, personalmente les agradezco que estén con nosotros porque es un honor. Tenemos muchísimas preguntas para ser justos con el tiempo porque nos hemos excedido un poco, pero bueno, no daba cortarlo porque realmente vemos el interés de la gente. Voy a leer dos preguntas, una para cada uno de los especialistas, para Deloitte por un lado y para la Cámara por el otro. Y desde ya, reitero lo que decía Pablo, les vamos a estar pasando las presentaciones de todos los expositores el día de hoy y a la vez van a poder ver nuevamente las sesiones grabadas que se las vamos a estar enviando por mail y también ahora sí vamos a compartir el QR en donde pueden ver estas sesiones grabadas. Bueno, acá una consulta para Deloitte de Carlos Rodríguez. Buen día. ¿Cómo funciona la recuperación del crédito de IVA en caso de una LLC extranjera operando en el mercado español? Esa vamos a hacerla para Deloitte y para la Cámara de Comercio de España. Una empresa consulta si desde la Cámara, ya sea en su casa central o en alguna de las redes de oficinas en el resto del mundo, prestan asesoramiento a asociaciones de artesanos. Bueno, les doy el espacio. Seleccioné estas dos que son como bien concretas, ya que las otras que son más generales, como por ejemplo cuáles son los puertos más importantes o los sectores con mayor potencial, ya lo fueron ustedes mencionando a lo largo de la exposición y lo van a poder consultar nuevamente cuando revean las grabaciones y les hagamos llegar las exposiciones. Así que bueno, esas dos consultas. Y Pablo, vamos, comenta lo que veas. En relación al tema del IVA, bueno, yo creo que es difícil responder a una consulta de este tipo sin analizar el caso por caso, ¿no? Porque evidentemente cuando hacemos un análisis de este tipo solemos necesitar más información. Pero con carácter general, yo creo que la pregunta de la persona era cómo se recupera un crédito de IVA por parte de una LLC, que es una Limited Liability Company, que normalmente suelen ser compañías que están constituidas en Estados Unidos, en Reino Unido, etcétera. Si es una compañía no residente y es una compañía que no es residente en un Estado miembro de la Unión Europea,
en principio el IVA que ha soportado en una operación con España suele ser un coste de la operación, no suele ser recuperable, ¿vale? Cosa distinta sería si esa entidad tuviese un establecimiento permanente en España o una filial que fuese la que hubiese recuperado el crédito de IVA. Ahí en IVA existen regímenes de compensación o de solicitud de devolución de los créditos que, bueno, pues que son habituales en las empresas españolas. Y luego, en caso de que esa Limited Liability Company, que no sabemos si se referir a un tipo concreto de sociedad o simplemente una sociedad de responsabilidad limitada normal, si estuviese en un Estado miembro, hay un procedimiento para empresas que están en el ámbito europeo, que es el procedimiento denominado de octava directiva, si no me equivoco, que bueno, pues un procedimiento para recuperar un crédito de IVA por parte de una entidad no residente, pero que reside en un Estado miembro de la Unión Europea. En conclusión, si estamos hablando de una empresa extranjera que no está localizada en la Unión Europea, normalmente ese IVA suele ser un coste de la operación. Si está en España o en Unión Europea, existen mecanismos para recuperar ese IVA a través de distintos procedimientos. Yo creo que sería un poco la respuesta. No sé si Pablo ahí quieres completar o... No, simplemente, pues bueno, que efectivamente hay que ver dónde está establecida para ver qué acuerdos y qué convenios se tiene para evitar. Por eso también vuelvo a insistir en la necesidad casi de que desde un punto de vista aduanero, si tú quieres controlar esa mercancía, no te queda más remedio y vas a ser tú la importadora que crear aquí una entidad que te permita realmente hacer esa importación y a partir de ahí, una vez que tienes ya esa entidad, no vas a tener problemas de deducciones, incluso en ningún país, porque encima la normativa aduanera te permite importar por España y enviar la mercancía a Francia sin pagar aquí IVA, e incluso vendiendo allí a tu cliente iba a ser el cliente francés el que va a soportar el IVA. Es decir, como dice John, este tema es muy complicado, hay que analizar cada uno de los casos, pero desde luego la conclusión al final es que estás en algún país con los que existe un acuerdo para precisamente poder recuperar ese IVA, como puede ser, por ejemplo, Canadá, o si no, es altamente complicado y la propia norma aduanera te va a llevar a que te instales aquí, te establezcas aquí y a partir de ahí ya no tienes ningún problema de recuperabilidad. Y agrego aquí una pregunta antes de pasar a la consulta que le hacen llegar a la Cámara sobre el asesoramiento a asociaciones de artesanos, que me parece interesante y puede ser útil para la mayoría de los empresarios aquí registrados. También es para Deloitte. ¿Qué figura jurídica o qué tipo de empresa recomiendan para un emprendedor que quiere establecer una empresa en España? John, estás en mute. Perdonad. Una vez más depende de muchos factores, ¿no? Es difícil decir con estos hechos cuál es la compañía más adecuada. Habitualmente, si lo que se desea es constituir una sociedad para invertir en España, una sociedad española, para invertir en España o para que sirva como hub para invertir en otros países de la Unión Europea, lo que se suele elegir es una sociedad de responsabilidad limitada, una SL, que se denomina básicamente porque tiene unos requisitos de capital y unas obligaciones mercantiles que son muy inferiores a los de una sociedad anónima, que tiene unos requisitos de capital mínimo muy superiores, y suelen ser tipos de entidades que suelen utilizar, pues, por ejemplo, entidades cotizadas, ¿no? Suelen ser sociedades anónimas. En el caso de la SL, el capital mínimo exigido son 3.000 euros, con lo cual es relativamente asequible constituir una compañía de este tipo, y luego las obligaciones mercantiles que tienen, pues son obligaciones mercantiles sencillas bueno, pues de publicación de cuentas anuales, preparación, llevanza de contabilidad, etcétera, que serían exigibles a cualquier tipo de sociedad que se constituya en España. Por lo cual, un poco la respuesta para un desembarco, digamos, en España por parte de un empresario que quisiese constituir aquí una sociedad, yo diría que es una sociedad de responsabilidad limitada. Perfecto. Gracias, John. Gracias, Pablo. Y si pasamos a la consulta para Luis, que entiendo más allá del hecho de que sea una asociación de artesanos, entiendo que la pregunta es, digamos, si a cualquier tipo de empresa, independientemente del tamaño o de la figura, o sea, si es una asociación o una empresa registrada como tal, desde la Cámara, ya sea en Madrid o en las sucursales en el resto del mundo, pueden ofrecerles asesoramiento. Sí, bueno, el prototipo de cliente de Bien, cámara es la empresa asociada.
a Bien. la respectiva cámara. Cámara de España, tenemos nuestras empresas asociadas, que son las principales de multinacionales españolas. Luego en cada país, la Cámara Española de Comercio en cada país en el exterior tiene sus empresas asociadas, que son las empresas, muchas de las españolas que están implantadas en ese mercado y también muchas empresas locales que están asociadas también. Entonces, el cliente de cada cámara son sus empresas asociadas. Eh, Hasta donde yo no conozco ninguna asociación asociada a cámara, pero en la función, a través de la función consultiva de la Cámara de España o de la Cámara de España en el exterior, se podría articular un diálogo también en interés del comercio español. Entonces, bueno, de una manera u otra, todas las cámaras están abiertas a esa labor si no es un servicio directo, si es vía diálogo, vía networking, porque es en interés del comercio. Perfecto, Luis. Bueno, si les parece, ya damos cierre a este primer día de Ciclo Comex. Les dejo unos breves avisos parroquiales, como decimos. Em, Antes de hacer la despedida, formar a nuestros speakers de lujo de la sesión de España. Como les decíamos, aquí escaneando este QR van a poder revivir no solo las 2 sesiones de hoy, sino las que se van a dar a lo largo de esta semana. Recuerden que con el 80% de participación en las sesiones van a poder acceder al certificado. Queremos contarles también y de manera muy, muy breve algunas de las herramientas que tenemos en Conecta Américas que tienen que ver con algunas cosas que nos han ido consultando. Por un lado, los anuncios de compra. Con ese QR o ingresando a Conecta Américas en la sección de anuncios de compra, van a haber oportunidades de negocio concretas con empresas de España. Nosotros tenemos muchas empresas, bueno, no solo españolas, sino de todas partes del mundo registradas en Conecta América, si bien la gran mayoría son de América Latina y el Caribe, en donde nos hacen llegar necesidades de compra. Entonces, actualmente, por ejemplo, hay empresas europeas que están buscando chocolate, variedades de frutas, harinas, snacks, entre otros alimentos y bebidas sobre todo. Entonces, ingresando a estas secciones, ustedes pueden ver qué es lo que están buscando, pueden aplicar y nosotros les hacemos llegar estas aplicaciones, siempre y cuando cumplan los requisitos, a las empresas europeas y a la vez, en caso de que ustedes como empresas latinas o si hay alguna empresa europea conectada, están interesados en hacernos llegar una necesidad de compra, nos contactan, ahí en la plataforma está todo muy, muy claro y nosotros publicamos de manera gratuita su necesidad de compra. Eso por un lado, y la segunda herramienta que les queremos contar es la red Pimex, que es básicamente un canal de WhatsApp en donde lo pueden escanear y les lleva directamente al canal, donde van a estar recibiendo de manera periódica las distintas novedades de Conecta América, ya sea capacitaciones como esta u otras herramientas. Por último, les cuento un poco de qué vamos a hablar mañana. Mañana tenemos la primera sesión, va a ser sobre financiamiento sostenible, nuevas oportunidades para pymes latinas en Europa. Aquí vamos a hablar como les comentaba al principio, de herramientas de financiamiento que ofrecen algunas instituciones para que empresas latinas adapten sus productos o su proceso de producción en base a la nueva normativa o en el marco del Green Deal. Y luego vamos a estar hablando de Italia. Cómo hacer negocios exitosos va a estar a cargo de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana. Así que vamos a poder conocer un poquito más de las oportunidades para invertir y para exportar a este país. Les agradezco muchísimo a todos los participantes. Hemos contado con una cantidad de asistentes realmente increíble y sobre todo a los speakers de la Cámara de Comercio de España y de Deloitte, que ha sido un placer realmente escucharlos. Gracias por la calidad y el compromiso de estas sesiones. Nos Muchas vemos gracias a mañana. vosotros. Gracias, Luis. Gracias, John. Gracias, Pablo. Nos vemos Muchas gracias. mañana
en el mismo horario y utilizando el mismo link de conexión. El link de conexión es el mismo para las sesiones de los 5 días. Gracias a todos y hasta mañana. Muchas gracias, Florencia. Un abrazo. Gracias, Jaime. Ay, Jaime, ¿querés decir unas palabras de cierre? Tenemos el honor, no lo había visto conectado, estamos con Jaime Montalvo, que es el director del área de internacionales de la Cámara y que, como les dije en la bio, bueno, ha cumplido muchísimas posiciones en el exterior, en España, así que bueno, Jaime, te dejamos las palabras de cierre. Un honor. Bueno, muchas gracias, Florencia. No quiero ya quitar más tiempo. Simplemente agradeceros enormemente a BitConnect Américas esta oportunidad. Creo que ha sido una sesión interesante. Yo la he seguido con interés y sobre todo contáis con el compromiso de la Cámara, el de Deloitte, nuestros colegas en la jornada de hoy y en muchos otros proyectos. Y pensamos que es una iniciativa interesantísima. Así que a todas las empresas que ya nos van dejando, simplemente me uno a tus palabras y agradecemos mucho esta oportunidad. Un abrazo fuerte. Muchas gracias por el trabajo siempre conjunto entre el BID y la Cámara. Muy agradecidos. Saludos para todos y hasta mañana. Chau, chau.